escucháis? Es Oír y Callar. En Ñ Radio. Hola a todas y a todos, aquí una vez más estamos como cada semana en nuestro espacio de música clásica de Ñ Radio. Estamos en el programa Oír y Callar. Así que bien hallados a todas y a todos y empezamos una nueva sugerencia de música clásica en esta semana en la que nos vamos a ir a tierras americanas. Vamos a dedicar nuestro espacio a compositoras y compositores americanos. Así que empezamos con la música escrita por mujeres. Y la compositora a la que nos vamos a dedicar en el día de hoy es una mexicana llamada Guadalupe Olmedo. Y hemos querido hacer este programa de una compositora mexicana que no es la primera vez que lo hacemos, pero es que también hemos detectado que tenemos bastantes seguidores en este país, en México, y además pues teníamos ganas ya de descubrir a esta excelente compositora del periodo romántico en México. Bueno, y vamos con Guadalupe Olmedo. Es una mujer que vivió en la última parte del siglo XIX, nació en 1854 y vivió hasta 1889. Fue compositora y pianista. Guadalupe Olmedo, como muchas de las hijas de mujeres de familias distinguidas de aquellos años y en aquel país, pues comenzó a estudiar piano no como una profesión, sino como un aderezo que entonces entendía que era apropiado para las chicas de alta sociedad. Así que empezó sus estudios de música y de piano, pero pronto empezó a destacar como una persona con un talento muy interesante para la música. Esta forma de destacar en la música pues le hizo que pronto entrase a estudiar en el Conservatorio Nacional de su país, y así lo hizo. Empezó sus estudios musicales y los continuó en las disciplinas de armonía, contrapunto e instrumentación. Guadalupe Olmedo tuvo que convivir históricamente con una época en la que México políticamente estaba en cierta convulsión. De alguna forma, y su reciente independencia pues había hecho que otros países, como por ejemplo Francia con sus ansias expansionistas y también los Estados Unidos por otro lado, mantenían unas latentes intenciones de invadir e intervenir en el país mexicano, ¿no? Que era un rico país. Así que pues Guadalupe Olmedo vivió todas estas experiencias vitales, políticas en su país desde un punto de vista muy independentista. Ella, a pesar de pertenecer a una familia aristócrata, una familia de clase alta, pues sí que mantenía simpatía por los movimientos que pretendían mantener la independencia de México. Bueno, y tenemos que decir que Guadalupe Olmedo fue prácticamente autodidacta hasta que entró en el conservatorio. Una vez entrado en el conservatorio, lógicamente ya siguió los cánones de la enseñanza académica y, por supuesto, se desarrolló conforme a la academia y conforme a los cánones. Pero hasta ese momento pues tuvo una gran facilidad para por ella misma tener ese progreso dentro del mundo de la música. Así que, lo que vamos a hacer para conocer la música de Guadalupe Olmedo es oír una obra suya, que es la que se llama Cuarteto Clásico,
y que es una obra de cierta importancia, y vamos a contar un poco por qué es. Para graduarse, Guadalupe Olmedo, para graduarse como compositora, tuvo que pasar, lógicamente, como todas las personas, tuvo que pasar un examen dentro del conservatorio después de haber seguido los estudios que ya habíamos dicho, ¿no? de composición, instrumentación, contrapunto, etcétera. Bueno, pues tuvo que prepararse un examen el cual superó con todos los honores, ¿no? Y este examen consistió en unas preguntas que se le hicieron de forma oral, ¿no? de forma presencial, unas preguntas sobre teoría de la música y la presentación de 15 composiciones. Estas 15 composiciones, bueno, pues tenían que ser todo tipo de composiciones, ¿no? Entre ellas destacamos una obertura de forma sinfónica, es decir, con todos los instrumentos de la orquesta, y la primera de estas composiciones que presentó era un cuarteto de cuerda al que ella misma llamó el Cuarteto Estudio Clásico, que es el Opus 14 luego de su catálogo. La presentación de este cuarteto, claro, tenía que ser, lógicamente, una obra compuesta según los cánones de la academia en la que ella había estudiado, que tenía que ser evaluado por los profesores para darle la titulación como graduada superior en música, ¿no? En su época. Hay que decir que Guadalupe Olmedo fue la primera mujer mexicana que se graduó con honores allí en el Conservatorio Nacional de México, de forma en los estudios superiores, y que la obra que abrió el concierto y que abrió el examen suyo para ser titulada fue este cuarteto que vamos a oír a continuación, ¿no? Y ahora pues vamos a leer una crítica, y es entrecomillado, ¿no? Una crítica que se le hizo por parte de los profesores que oyeron ese cuarteto por primera vez y que les sorprendió y les agradó de tal manera, ¿no? Y lo voy a leer porque, bueno, pues tiene su cierta curiosidad, ¿no? Y abro comillas. Dice: a la señorita Guadalupe Olmedo, primera compositora mexicana que ha escrito en el género clásico, diciéndole que nótese que la música de la señorita Olmedo está plácida, compuesta de melancolía, que retrata el carácter de los hijos de México, esa dulzura inefable que emana del sensible y delicado corazón de nuestras mujeres, esa apacible ternura que se siente animado el artista, cuando inspirado externa sus producciones en su sensibilidad de su alma. Bueno, como veis, es unas frases muy rimbombantes y además haciendo hincapié en que las mujeres han de ser dulces, sensibles, etcétera, ¿no? Que es una cosa que es, y son características que pertenecen a todos los artistas, pero que hoy ya en nuestros días, ¿verdad?, este tipo de argumentaciones o de ensalzar a la mujer pues ya nos resulta un poco empalagoso, quizá, ¿no? Así que, pero bueno, fue lo que en su época se dijo de esta mujer cuando presentó esta obra. Y además esta obra parece ser que dentro de la historia de la música mexicana pasa por ser el primer cuarteto de cuerda escrito por una mujer allí en México. Y bueno, por todos estos motivos y por la belleza que vais a descubrir pronto, pues es el motivo por el que vamos a poner y vamos a descubrir este cuarteto de cuerda. Este cuarteto de cuerda está escrito como mandan los cánones, en 4 movimientos, y el primero de ellos es un adagio. Este adagio tiene un tema que es de un lirismo muy, muy sostenido, es decir, se va manteniendo este tema de características líricas durante todo el movimiento, ¿no? Además, está jugando con modulaciones, es decir, que va de un tono hacia otro de una manera muy suave y de una manera muy como que parece que no lo ha hecho, pero que sí que lo ha hecho, ¿no? Eso es esas características que antes habían resaltado los críticos que había entrecomillado antes, ¿no? Diciendo de la sensibilidad y de la dulzura de la música mexicana. Bueno, pues venga, vamos a oír este primer movimiento del cuarteto clásico de Guadalupe Olmedo.
El segundo movimiento de este cuarteto es un scherzo y que tiene un motivo que es incisivo y rítmico. Esto después contrasta con una segunda idea quizá un poco más cantabile. Todo esto se conjuga en un espíritu danzable y en un aire de contenido sosiego. Este es el aire de este scherzo del segundo movimiento del cuarteto clásico de Guadalupe Olmedo. El tercer movimiento es un andante. Está compuesto al principio por unas escalas descendentes que lo que hacen es preludiar la aparición de una melodía de amplio vuelo que en sí podría ser lo que luego los tratadistas han dado en llamar el estilo decimonónico mexicano, ¿no? Ahí la importancia de este cuarteto, ¿no? que de alguna forma preludió lo que luego sería el estilo romántico mexicano.
Y el cuarto y último movimiento de este cuarteto de Guadalupe Olmedo tiene un aire alegro, como es natural, ¿no? La alternancia siempre de los movimientos lentos y largos, o sea, perdón, lentos y rápidos. Y este alegro pues tiene un carácter y un aire vigoroso y juguetón. Se dice que es un movimiento efervescente y tiene unas entradas escalonadas que preludian el tema principal. Entradas escalonadas, queremos decir que estas entradas van pasando de un instrumento a otro, ¿no? De los cuatro instrumentos que integran el cuarteto, ¿no? En este último movimiento destacan diversas combinaciones tímbricas que emanan de la propia forma de tocar el instrumento, es decir, que cada instrumento, por supuesto, tiene su timbre, pero además hay diferentes formas de tocar el instrumento que hace que el timbre vaya variando, ¿no? Bueno, pues lo que hace Guadalupe Olmedo con esta composición es ir provocando este cambio tímbrico dentro de los cuatro instrumentos que integran el cuarteto. Bueno, pues vamos a oírlo.
Bueno, y esta ha sido el cuarteto clásico de Guadalupe Olmedo, una excelente música mexicana y que hemos descubierto y que sin duda seguiremos escuchando músicas de ella. Y bueno, ahora en nuestro programa vamos a continuar con este recorrido americano que nos hemos propuesto como hilo conductor del mismo y vamos a oír músicas de Leo Brouwer. Esta música que estamos oyendo y que vamos a seguir oyendo de fondo, pues es el tríptico, bueno, concretamente es el alegro del tríptico para guitarra y otros instrumentos de Leo Brouwer. Como veis, se trata de una música bien diferente, y es que Leo Brouwer es un compositor cubano que nació casi un siglo después que Guadalupe Olmedo. Leo Brouwer nació en 1939 en La Habana, en Cuba, y es un compositor que aún sigue vivo. El nombre completo de Leo Brouwer es Juan Leovigildo Brouwer Mesquida, pero bueno, lo conocemos como Leo Brouwer y así lo seguiremos hablando de él. Es compositor, guitarrista, director de orquesta y un gran músico. Sus antecedentes también están en músicos que fueron conocidos. Leo Brouwer es nieto de Ernestina Lecuona, que también es sobrino nieto, es decir, el hermano de esta Ernestina Lecuona es Ernesto Lecuona, que es un famoso músico. Como veis, los bisabuelos de Brouwer parece que no tenían mucha originalidad poniendo nombres a sus hijos. Al chico le pusieron Ernesto y a la chica Ernestina. Brouwer comenzó a tocar la guitarra a la edad de 13 años, atraído sobre todo por el sonido flamenco de esta, ¿no? Y también porque Juan Brouwer, su padre, que no era músico profesional, pero sí que era un guitarrista aficionado, pues le introdujo en el mundo de la guitarra. Él comenzó a estudiar guitarra ya de una forma más académica con un discípulo de Emilio Pujol, que es un guitarrista notable español y que a su vez era discípulo de Francisco de Tárrega, pues una de las principales escuelas guitarrísticas españolas. Leo Brouwer dio su primer recital a los 17 años y aunque para ese tiempo él contaba desde luego con muy poca edad, como guitarrista tenía poca experiencia, pero sin embargo sus composiciones ya empezaron a llamar la atención y algunas editoriales se empezaron a interesar por ello. Estamos hablando de composiciones del año 56 y del año 59, concretamente el Preludio y la Fuga, que fueron publicadas por editoriales. En esta época, Leo Brouwer se contagiaba de forma voluntaria por la música de Bartók y Stravinsky, que eran, como ya hemos conocido también en esta serie de programas, dos músicos gustosos de las vanguardias de primera mitad del siglo XX. Posteriormente, y ya para completar su formación musical, pues Brouwer viajó a Estados Unidos. En fin, no estaba prohibido que los cubanos viajaran a Estados Unidos, ¿verdad? Pues entonces él lo hizo. Viajó a Estados Unidos y estuvo estudiando música en la Universidad de Hartford y posteriormente en la Juilliard School de Nueva York, también donde estudió composición. Podíamos decir innumerables premios, innumerables menciones que tiene Leo Brouwer en todas las instituciones, tanto cubanas, americanas, españolas, europeas, en fin, por todo el mundo. Es un hombre cuya fama y cuyo prestigio musical ha trascendido de una manera creciente y aún no ha terminado, ¿no? Porque digo que aunque ya es un hombre bastante mayor, cuenta casi con 85 años, sin embargo es un hombre que no ha dejado de estar activo en la música, tanto en América como en Europa, que parece que el mundo no tiene otros continentes, pero bueno, culturalmente sí, casi siempre nos ceñimos a ello. Bueno, sería innumerable o incansable, o muy cansado, mejor dicho, decir todos los premios que tiene, porque ya digo, tiene más de 300 nominaciones en todo tipo de premios y en todo tipo de músicas. Simplemente decir que es un hombre que está largamente laureado y que tiene un catálogo musical muy interesante. Entonces lo que vamos a hacer en este programa es conocer algo de su música y
y concretamente quizá la parte más protagonista de este programa para Leo Brouwer será lo que hagamos al final, que es uno de los conciertos para guitarra y orquesta que tiene bastantes conciertos para guitarra y orquesta. Creo que son 12 conciertos los que tiene para guitarra y orquesta. Bueno, vamos a conocer uno de ellos, el llamado concierto elegíaco, pero antes vamos a oír también algunas obras suyas que nos van a introducir de una manera muy, muy importante y muy gustosa en el tipo de música que hace Leo Brouwer. Bueno, hemos oído de fondo antes lo que había dicho, ¿no? El tríptico, y ahora vamos a oír una obra para trío clásico, es decir, para piano, violín y violonchelo. Es una obra que está fundamentada en la música popular cubana y es una obra del que vamos a oír el segundo movimiento. La obra genéricamente se llama Sones y Danzones y este segundo movimiento, su título es El son de la niña bonita.
evidente la vinculación de la música para guitarra con Leo Brouwer, ya que Brouwer fue, como he dicho al principio, un estudioso y un intérprete notable de la guitarra, y muchas de las composiciones de Brouwer tiene como protagonista la guitarra, ¿no? Ya hemos oído el tríptico, que era la música que oíamos de fondo mientras presentábamos a Brouwer, y ahora a continuación vamos a oír dos obras para guitarra. Bueno, una que es una obra muy corta y después el concierto para guitarra y orquesta. Esta obra que vamos a oír a continuación está dentro de lo que se llaman los estudios simples para guitarra de Brouwer, porque es una serie de composiciones que Brouwer compuso para ampliar los requerimientos técnicos para la ejecución del instrumento, ¿no? Para como ejercicios técnicos para desarrollarse como guitarrista. Pero estos estudios tuvieron tanto éxito y además no solamente han servido para el desarrollo técnico de los estudiantes de guitarra, sino que han sido obras musicalmente muy agradables de oír, que han tenido gran fama. Vamos a oír el primero de estos estudios simples para guitarra, que es una obra muy temprana de Brouwer y que seguramente si alguno de vosotros ha estudiado guitarra es casi seguro que este estudio lo conoce y lo ha tocado. Bueno, como veis, se trata de una obra corta, pero bueno, muy agradable de oír y que técnicamente, como digo, para los estudiantes de guitarra, pues era muy positiva, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos a centrar ya en la obra que va a ser protagonista de esta parte del programa en la que estamos oyendo música de Brouwer. Vamos a ir al concierto de guitarra titulado o llamado el concierto Elegíaco para guitarra y orquesta. Es un concierto que Brouwer terminó de componer en el año 1972, que había empezado a componer un año antes, y que consta de 3 movimientos. Es un concierto, el primer movimiento tranquilo, después un interludio y después un final en forma de tocata. Hay que decir que el tratamiento técnico que muestra Brouwer en la ejecución, no en la ejecución, sino en la composición de este concierto, pues pone sobre la mesa diversas posibilidades sonoras de la guitarra. Ya sabemos que la guitarra es un instrumento de una sonoridad muy peculiar, ¿no? Tiene muchos timbres y tiene mucha sonoridad, pero tiene poca potencia en el sonido, ¿no? Es un instrumento que los compositores han de afinar mucho su técnica instrumentística cuando se trata de componer para guitarra y orquesta, porque esa alternancia entre solos y partes con orquesta tiene que estar muy equilibrada para que la orquesta no tape el sonido de la guitarra y demás, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos comentado también en alguno de los conciertos para guitarra que hemos oído en esta serie de programas, y este concierto de luego no es menos en este sentido. Así que el conjunto instrumental que acompaña a la guitarra solista tiene diferentes procedimientos técnicos que Brouwer pone sobre la mesa de una forma magistral, se podría decir, ¿no? Aquí combina pues elementos formales de la composición con elementos armónicos, con elementos rítmicos y tímbricos que son también propios de la música popular cubana y de la forma de componer música que Brouwer ha aprendido primero de aquellos maestros a los cuales admiraba, ¿no? Que habíamos dicho, ¿no? Como Bartók y Stravinsky en las primeras vanguardias del siglo XX, y después de lo que aprendió académicamente tanto en la universidad como en la Juilliard de Nueva York, ¿no? Así que, bueno, pues todos estos símbolos y además que Brouwer pone dentro de lo que serían las vanguardias del siglo XX, ¿no? Ya estamos viendo que la música de Brouwer es una música del siglo XX, es una música pues que
ha bebido de todas las vanguardias y que se ha despegado desde luego completamente de estas músicas nacionalistas y músicas románticas de principio y de finales del siglo XIX, y que tiene una forma muy, muy original y muy característica de expresarse, ¿no? La música de Brouwer es desde luego reconocible con facilidad, ¿no? Así que todos estos elementos rítmicos, como hemos dicho, rítmicos, tímbricos, armónicos, formales, forman pues unas señas de identidad propias de esta música, ¿no? Y además, bueno, pues este concierto elegíaco pues, ha sido como un punto de inflexión también dentro de la música para guitarra en el siglo XX, ¿no? Es un concierto muy querido por los guitarristas, muy querido por las orquestas y los directores, porque bueno, pues es una de estas músicas que, siendo una música moderna del siglo XX, pues tiene elementos que hace que los oyentes que no están tan acostumbrados a oír la música del siglo XX, pues también se sientan cómodos oyendo, porque también hay señales de música tradicional y de música popular. En fin, bueno, ya lo iremos oyendo poco a poco y ya veréis cómo esto que estoy diciendo pues se cumple de alguna forma. Y antes de oír, pues voy a contaros una pequeña anécdota. Sabéis que siempre nos gusta nos gusta adornar con anécdotas el curso de estas presentaciones de compositores, ¿no? Y es que Brouwer, además de bueno, ser guitarrista, músico, compositor y demás, pues tiene un excelente oído, es lo que ya hemos llamado en otras ocasiones un oído absoluto. Y esto lo demostró en un concierto con la Orquesta de Córdoba. Durante una época Brouwer fue el director titular de la Orquesta de Córdoba aquí en España, y en una ocasión pues estaban estrenando un concierto para guitarra y orquesta que no era suyo, era del compositor español Lorenzo Palomo. Estaban estrenando sus Nocturnos de Andalucía, es un concierto también muy exitoso para guitarra y orquesta que algún día traeremos también a este programa, pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, entonces Brouwer era el director de orquesta en ese momento, ¿no? Y bueno, estaban tocando el concierto, no era un ensayo, era ya en el estreno público, ya con el público delante y todo. Y en mitad de la representación, pues Brouwer detectó que la guitarra estaba un poquito desafinada. Había un pequeño desafío en la guitarra y Brouwer, ni corto ni perezoso, lo que hizo fue, sin dejar de dirigir a la orquesta, se bajó del podio, donde se suelen poner los directores de orquesta, se acercó al guitarrista y le movió la clavija de la cuerda que estaba ligeramente desafinada, le corrigió la afinación y siguió el concierto sin ningún problema. Bueno, ni que decir tiene que cuando terminó el movimiento, guitarrista y compositor se abrazaron, se sonrieron, saludaron al público y el público le dio una tremenda ovación por esa demostración de oído que hizo Brouwer en este concierto. Bueno, pues anécdotas aparte, vámonos ya a oír el primer movimiento de este concierto elegíaco para guitarra y orquesta. Este primer movimiento tiene un aire tranquilo y se le ha llamado que es el movimiento del punteo, ya que esta forma de tocar la guitarra, que se puntea la guitarra, es la forma en la que popularmente se dice que se tocan las figuras melódicas dentro de la guitarra. Pues vamos a oírlo.
Si este primer movimiento tenía como característica el punteo, el segundo movimiento, que es el que vamos a ir a continuación y que tiene el título de interludio, como decíamos, este segundo movimiento tiene la característica del rasgueo, ¿no? Que es una cosa muy recurrida en la guitarra, ¿no? Bueno, pues este rasgueo tiene además su origen en unos modos de composición hindúes. Son unos modos de composición en los que no se puede escribir la música, no hay forma de escribir la música, es un poco parecido a la música flamenca, ¿no? Es un tipo de música que no se escribe, pero no por ello no tiene una disciplina compositiva muy férrea muy aprendida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, pues vamos a oír este segundo movimiento interludio titulado Rasgueo.
Y vamos al tercer movimiento de este concierto, que es un finale en forma de toccata. Este final en forma de toccata son secuencias musicales que son constantes en un tipo de música propio de la música popular, es decir, de un tipo de música popular concreta de los criollos, ¿no? Que es de donde lo cogió Brouwer, ¿no? Es decir, son músicas que se van desarrollando sobre un estribillo con formato rítmico, y que sobre este estribillo con formato rítmico se van estableciendo como diferentes improvisaciones de los diferentes instrumentos que forman la orquesta, y que en alguna manera se convierten también en un momento en pequeños solistas dentro de este desarrollo tímbrico, ¿no? que hay en el tercer movimiento. Bueno, pues todo esto de todos estos motivos que se van secuenciando y que se van alternando unos con otros es la forma en la que ha compuesto esta tocata que forma el tercer movimiento del concierto para guitarra.
Y con esto hemos terminado este concierto elegíaco para guitarra y orquesta de Leo Brouwer y también el programa que le hemos dedicado a autores americanos en esta semana en la que estamos. Así que, bueno, pues nos despedimos hasta la próxima semana. Julia en la mesa de sonido, Fernando en el micrófono y Antonio y Paulino en la difusión en las redes sociales de estos programas. Esperamos encontraros aquí una próxima semana y también estamos abiertos a lo que nos queráis decir, a lo que nos queráis preguntar o sugerir a través del 64 11 29 829. Hasta entonces, adiós.